Hola jóvenes, el día de hoy vamos a comenzar con el tema de evolución. Este tema es importante para saber cómo es que se dieron origen, o es una de las cosas que explica el cómo se dieron origen a toda la diversidad y a la vida como tal. Entonces, primero, pues, ¿qué es evolución? Es un proceso gradual, continuo, que su función, o más bien el objetivo, es transformar las características de una especie y por medio de pequeñas mutaciones. La importancia de esto es que esas pequeñas mutaciones que se van dando en una especie se tienen que pasar a la siguiente generación. Por eso es que se le conoce como que sean heredables. Si una mutación solamente se da en un individuo, no es una mutación que pueda ayudar a la población en general. Tiene que darse una mutación que se pueda heredar, una mutación que ayude a que sean más fuertes, a que sean más ágiles, pero que se puedan heredar. Si no se hereda, entonces no funciona. A lo largo de la historia de saber cómo es que vamos cambiando las especies, han surgido muchas teorías. Una que permaneció por mucho tiempo es la teoría creacionista. Esta teoría creacionista tiene que ver con más bien cuestiones religiosas. Un ser supremo creó todo el universo y todo lo que hay en él, incluyendo la Tierra, y así se estuvo por muchos años y nadie refutó. Cuando empezaron por ejemplo, los griegos, que fueron los primeros en empezar a entender, bueno, si ese ser supremo nos creó, ¿dónde está? ¿Qué fue lo que ¿Quién lo originó a él? Entonces empezaron a estar cuestionando cómo fueron creados, y empezaron las primeras teorías, que una de ellas sería el fijísmo, y el mayor representante de esta teoría fue Linneo, y él decía: todo lo que hay en la Tierra, incluyendo lo que ya no está, fue creado por ese ser supremo y permanece estático, o sea, no hay cambios. Así como fuimos creados al inicio, seguimos hasta ahorita. Ese era el fijismo. Después llegó el catastrofismo. Esta es una de las teorías que también son muy importantes. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, cuando llegó el catastrofismo ya empezó a crearse las nuevas, o las ciencias, las matemáticas, la física, la química. Dentro de esas ciencias está la paleontología. Entonces iban los naturalistas de aquella época a ver los estratos o las piedras, las rocas que encontraban, y uno de ellos fue Cuvier. ¿Qué fue lo que dijo Cuvier? Él menciona porque él empezó a encontrar lo que nosotros le llamamos fósiles. Entonces esas pequeñas rocas que tenían partes de seres vivos que habían vivido hace millones de años tal vez. Entonces él empezó a hablar sobre los catástrofes, y también guiándose un poco con lo que viene en el libro de la Biblia como el diluvio universal. Él dijo que el diluvio era una catástrofe. Entonces él dijo: han ocurrido catástrofes o cataclismos que han provocado la extinción de especies. O sea que las especies que hay ahorita no son las mismas que vivieron hace millones de años. Él fue el primero en empezar a mencionar que había especies que ya habían vivido aquí, que ya se habían extinguido, y que algunas tal vez se habían transformado. Después de Cuvier llegó otro naturalista que también marca una pauta para esto de el estudio de la evolución, que fue Lamarck. Y él menciona dos teorías importantes. Antes de Lamarck no se conocían teorías tan específicas más que la de Cuvier, pero él ya empezó a decir, bueno, si nosotros usamos frecuentemente un órgano de manera constante, ese órgano se va a desarrollar poco a poco. A esa ley se le conoció como la ley del uso y desuso.
recordemos que uno de sus ejemplos que utilizó para esta ley fueron las jirafas. Él mencionaba que las jirafas al inicio tenían un cuello muy pequeño, pero el hecho de tener que alimentarse de hojas que cada vez estaban más altas hizo que fueran utilizando más su cuello, de tal forma que lo desarrollaron. Entonces con ese ejemplo habló sobre la ley del uso y desuso. Segunda ley que propuso Lamarck fue la ley de caracteres adquiridos. ¿Qué es lo que dice esa ley? Bueno, todo lo que la naturaleza le ha dado al organismo, le ha dado a la especie, y que ha adquirido por el uso o el desuso de un órgano, todas esas características que las ha adquirido por necesidad se van a conservar por medio de la reproducción. ¿Cómo? No lo sabe. No sabía cómo se conservaban, pero ¿a qué se refería con esto? Bueno, que las características que los padres adquirían para poder sobrevivir en el ambiente donde vivían, las iban a pasar a los hijos. Entonces, un proceso importante dentro de el proceso de evolución, de acuerdo a Lamarck, pues será la reproducción, ¿sí? Muy bien, jóvenes, hasta aquí terminamos de revisar el tema. Gracias por su atención.